lucha por la amnistía continúa. Se nota porque la represión se acentúa. No es que yo sea antisistema, es que el sistema al ser humano no se adecua. Bueno, me va a tocar cerrar a mí en nombre del Movimiento Antirrepresivo de Madrid y, por supuesto, quería empezar agradeciendo a la enredadera que nos haya dejado el espacio para poder reunirnos y celebrar este acto hoy aquí. Como han dicho antes las compañeras del Socorro Rojo, al mismo tiempo que agradezco a la enredadera que nos hayan dejado el espacio, tengo que acordarme de la Atalaya, espacio liberado de Vallecas, que ha sido nuestra casa durante un montón de años, que ha acogido estas mismas jornadas por la amnistía durante un montón de años y que fue desalojada sin previo aviso el pasado diciembre como parte de esta oleada de ataques y de desalojos contra los espacios ocupados que se están dando en Madrid en los últimos años, que no son más que un ataque contra nuestro derecho a la libertad de organización, porque al fin y al cabo, sin espacios donde organizarnos, juntarnos y debatir y discutir y planificar nuestras luchas a la margen de las instituciones, pues el Estado sabe que nos puede hacer bastante daño y por eso lo están haciendo, ¿no? Entonces, desde aquí un recuerdo a la Atalaya y, como han dicho las compañeras antes, por supuesto que esperamos que pronto vuelvan a abrirse cientos de espacios más. Agradeceros también... Agradeceros también, por supuesto, a todos y todas que hayáis venido y muy especialmente a los ponentes, más todavía a los que habéis venido desde tan lejos para estar hoy aquí con nosotros, compartir experiencias, charlas y demás. Y agradecer, bueno, a toda la gente que ha estado currando desde primera hora del día para hacerlo posible. Agradecer también, por supuesto, que siempre se me olvida, al técnico de sonido. Muchísimas gracias. Como siempre decimos, hoy hemos vuelto a tener un montón de ejemplos de cómo la represión es lo único o lo que más fuerte nos unifica a todos los que estamos luchando contra este Estado, a todos los que luchamos por nuestros derechos, por nuestras libertades, por nuestras condiciones de trabajo y de vida. Y en las represiones donde realmente, desgraciadamente quizás, pero yo creo que no tan desgraciadamente, en las represiones donde nos encontramos un montón de gente, de colectivos, de organizaciones que somos muy diferentes, que venimos de muy lejos unos de otros, que no tenemos, quizás a priori, tenemos muy poco que ver, tanto a nivel geográfico, a nivel ideológico, a nivel de ámbitos de lucha. Es decir, aquí han hablado, como habéis podido escuchar, representantes de luchas muy diferentes, de ideologías diferentes, con métodos diferentes, y sin embargo lo que nos unifica a todos, una vez más, es que es el mismo Estado el que viene a por nosotros. Al Estado le da igual lo que pensemos, le da igual por qué estemos luchando, le da igual cómo estemos luchando, le da igual quiénes seamos o dónde vivamos, ¿no? El mero hecho de que seamos antifascistas, de que estemos luchando por nuestros derechos, por nuestras libertades y contra este régimen de miseria y de terror, es lo que le vale al Estado para reprimirnos por igual, y eso es una cosa que el Estado y el enemigo tienen muy clara y que ya va siendo hora de que tengamos clara nosotros también, ¿no? Que es una cosa que se nos llena a todos la agua con nos tocan a uno, nos tocan a todas, pero 2025 y sigue sin ser real. Y siempre lo repito, y cada vez lo repito más enfadado, lo siento un montón, pero es que sigue siendo así, ¿no? La represión, por eso es a lo que me refiero cuando no tan desgraciadamente. La represión desgraciadamente nos unifica, pero también tenemos que saber ver el valor que eso tiene, ¿no? El saber encontrarnos ahí, el saber analizar que tenemos un enemigo común, el saber dejar de lado de una maldita vez nuestras diferencias y unirnos de una vez en la lucha por la libertad de todos y todas, que no es otra cosa que la amnistía total. La represión... Hace poco... A veces, cuando hablamos de estas cosas, las preguntas más sencillas son las que a mí particularmente me ponen en mayores aprietos. Me entrevistó una socióloga para no sé qué y me preguntó qué era la represión y tuve que darle bastante vueltas a la cabeza. La verdad, parece mentira después de tantos años dedicándome al tema, pero te viene con una pregunta sencilla y general y, bueno, más o menos llegamos a la conclusión, así, si hay que resumirlo mucho y decirlo en una sola frase, las represiones, pues todos esos actos, mecanismos y acciones que el Estado lleva a cabo para perseguir y castigar a quienes le plantan cara, a quienes luchan de manera colectiva contra la miseria que nos imponen, a quienes luchan de manera colectiva por unas ideas políticas
de ruptura contra este régimen fascista. Y no solamente para perseguir y castigar, sino también para impedirlas mediante la desmovilización de todos los que les rodean, ¿no? Y esto es muy importante. La represión, sobre todo, es la otra cara de la moneda de las políticas de miseria. Es decir, van de la mano, son indisolubles. La represión es la herramienta fundamental de la cual se vale el régimen y de la cual se valen las oligarquías para imponernos el paro, para imponernos la inflación, para imponernos los desahucios, para imponernos la especulación, para imponernos el rearme y todo lo demás, ¿no? Ellos saben que si no tuvieran represión, si no militarizaran nuestros barrios, si no mandaran a 7 lecheras, cada una con 10 armarios armados hasta los dientes para desahuciar a una familia trabajadora para que especule con su piso, CaixaBank, BlackRock o el especulador que toque, saben que la clase obrera nos organizaríamos para impedirlo, saben que acabaríamos con su negocio, saben que no les dejaríamos echarnos de nuestros hogares y, por lo tanto, saben que para especular con la vivienda necesitan de la represión. Saben que necesitan de sus matones fascistas de Desocupa, saben que necesitan mandarnos a sus bandas mafiosas que colaboran abiertamente con la policía para poder cumplir con sus objetivos especulativos. Que han quemado casas con gente dentro. Están aquí los compañeros, al menos algunos de los detenidos en el CSO Betades hace apenas 3 semanas, ¿no? Quemaron un edificio con la gente dentro, mandaron a los matones de Desocupa y cuando la gente salió a decir que a ver qué coño estaba pasando aquí, la policía detuvo no a quienes habían quemado el edificio, no a los matones que estaban ahí sin ningún tipo de legitimidad ni legalidad, que esto es una cosa muy importante, de no solamente que sean ilegítimos, sino que se saltan su propia legalidad, y lo que hicieron fue detener a la gente que sencillamente estaba ahí viviendo y defendiendo el espacio. Y eso pasa día tras día, mañana tras mañana, en cientos y miles de portales de todo el Estado, para que unos pocos se puedan seguir lucrando con nuestras viviendas, para que nos puedan seguir condenando a vivir en el arroyo prácticamente, necesitan la represión, porque si no, se lo impediríamos. Es decir, vemos cómo van de la mano. Y pasa lo mismo con todas las luchas, ¿no? Necesitan reprimir, como ha dicho el primer compañero, nuestro derecho de manifestación, nuestro derecho de reunión, para que no nos organicemos y no luchemos contra este régimen, contra las leyes injustas, contra las políticas que nos condenan a la miseria y por todos los derechos por los que estamos luchando, ¿no? Necesitan la represión para condenar a las compañías de Futuro Vegetal que están luchando contra el cambio climático. Es que lo necesitan porque si no, no pueden llevar a cabo sus planes, ¿no? No es casualidad que hace 9 años llegara Pedro Sánchez a la Moncloa prometiendo que iba a derogar la ley Mordaza, o 9 años, o no tantos, pero 8 o 6, 7 u 8, diciendo que iba a derogar la ley Mordaza, y hoy por hoy la ley Mordaza sigue ahí, no han tocado ni una sola coma y ya están diciendo que si la llegan a reformar, en todo caso serán un par de articulillos, ¿no? No es casualidad que no hayan tocado ni uno solo de los artículos del Código Penal que condenan nuestra libertad de expresión, que no nos cansamos de repetirlo. Existen los delitos de opinión, siguen existiendo los delitos de opinión, delito de injurias a la corona, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los símbolos no sé qué, a la bandera no sé cuántos, y así un largo etcétera. No olvidemos, siempre lo decimos, hoy en día sigue existiendo aquí el delito de blasfemia. Es decir, la represión la necesitan. Reprimirnos en manifestaciones, cuando señalamos las corruptelas y las injusticias del sistema, lo necesitan la corrupción, la represión, para castigarnos, para desmovilizarnos, para que dejemos de hacerlo, porque saben que si no, no les dejaríamos seguir adelante con sus planes de opresión y de explotación. Necesitan reprimirnos porque si no estaríamos en la calle realmente luchando firmemente por nuestros derechos, estaríamos realmente denunciando todas las injusticias que se dan, y por eso han clausurado periódicos, como se ha dicho previamente, han encarcelado a tuiteros, han encarcelado a raperos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de la misma manera podemos hablar cuando vemos lo que está pasando acaba de hablar el compañero Acerinox, en el movimiento obrero, ¿no? Yo sencillamente echando un vistazo a algunas últimas políticas y medidas o estadísticas solamente del último año, solamente del último año. El verano pasado, por ejemplo, el gobierno más progresista desde el Pleistoceno ha legalizado la jubilación a los 72 años. Han aprobado las bajas flexibles para que podamos ir a trabajar aunque estemos recibiendo quimioterapia porque tenemos cáncer. Han aprobado reformas laborales una tras otra que no han hecho más que abaratar el despido para que, aunque seamos fijos, ya no fijos discontinuos o fijos totales, da igual, nos pueden despedir prácticamente gratis y no pasa nada. Ahí están los miles de ERES y de ERTES y demás. Han aprobado
han aprobado una subida del salario mínimo interprofesional. Si no recuerdo mal, eran 50 euros, pero 35 se van para el IRPF. Es decir, no nos han subido el sueldo a nosotros, se lo han subido ellos. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de que solo el año pasado hubo 800 trabajadores que salieron por la mañana a trabajar y no volvieron porque murieron en el trabajo, en unos mal llamados accidentes laborales que no paran de aumentar, que son asesinatos patronales y que reflejan literalmente el estado en el que vivimos, ¿no? Todo esto no sería posible sin la represión. Todo esto no sería posible sin una ley de huelga del 77 que básicamente lo que hace es cercenar de raíz nuestro derecho de huelga. No hay derecho de huelga, lo ha dicho el compañero, ¿no? Y si haces una encima te van a cascar 28 millones de pavos. No hay derecho de huelga cuando no tenemos derecho a hacer huelgas por motivos políticos, que no lo tenemos. No hay derecho de huelga cuando no tenemos derecho a hacer huelgas por motivos de solidaridad. Es decir, cuando, por ejemplo, por seguir el ejemplo, los compañeros de Acerinox estaban en huelga, los trabajadores de otras plantas de la misma provincia, si se hubieran puesto en huelga en solidaridad con sus compañeros, posiblemente a la huelga hubieran ganado. Pero no podían porque es ilegal. No podemos hablar de derecho de huelga cuando para convocar una huelga de manera legal tenemos que pasar por unos cauces que nos obligan a anunciarla con cierta antelación para que la empresa se pueda preparar y la huelga haga el menor daño posible. Cuando nos imponen unos servicios mínimos destinados a que la huelga haga el menor daño posible. Cuando legitiman y blindan a los esquiroles para que vayan a trabajar, para que pasen por delante de nuestras narices en los piquetes, cuando mandan a miles de policías a las puertas de los tajos a apalizar a los obreros que están luchando por sus puestos de trabajo para garantizar que los esquiroles puedan seguir arrastrándose un día más. Todo esto no sería posible sin la represión. En el Estado español somos el Estado con un mayor número de sindicalistas procesados de toda Europa. Es decir, vemos que la represión literalmente es lo que les permite, como os decía, imponernos, bueno, pues una inflación. Sin ir más lejos, claro, en plan, te suben el salario mínimo, pero es que el salario real, la diferencia entre lo que ganamos y lo que cuesta el nivel de vida, no hace más que bajar año tras año. O sea, yo no sé vosotros, pero yo estoy harto de tener que poner la lavadora y mirar cuánto cuesta la luz y si es más barato ponerlo ahora o ponerlo mañana o ponerlo por la noche o por el día. Es decir, que no estoy pidiendo ninguna locura, que es que llegamos a unos límites en los cuales, por mucho que te mandes a trabajar, no sales de pobre, ¿no? Todo eso, como digo, no sería posible. Ese es el papel que juega la represión. Por eso nos unifica a todos. La represión es lo que permite al Estado y a las oligarquías explotarnos y exprimirnos hasta la última sangre con total impunidad, porque saben que si no tuvieran ese armazón represivo, no nos dejaríamos pisotear. Como ha dicho el compañero de Guadalajara, desde luego, toda esta represión no es nueva, que también es otra cosa, igual que lo de la solidaridad, que no aprendemos. Nosotros llevamos, como decía, también un montón de años trabajando y de cada vez que sale un caso de represión nuevo, sí que seguimos percibiendo en la mayoría de los casos que la primera sensación con la que se encuentra la gente es la sorpresa. La gente se sigue sorprendiendo de la represión. ¿Cómo puede ser que me haya pasado esto a mí? Pero madre mía, si no he hecho nada, si tal, si cual, si nosotros tenemos la razón, si nuestra lucha es justa, no nos puede seguir sorprendiendo. La represión en este país no ha cesado ni un solo día desde 1939. No ha habido ni un solo día sin presos políticos en las cárceles españolas. Y es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta cuando salgamos a la calle o cuando vayamos a una asamblea a organizarnos. Desde luego, vivimos en un país que sigue siendo fascista hasta la médula, que nos va a reprimir a nada que movamos o nos organicemos un mínimo y, por lo tanto, tenemos que estar preparados para ella, precisamente para que luego no nos coja por sorpresa y podamos hacerle frente de una manera con mucha mayor entereza, ¿no? La represión no es nada nuevo. Otra cosa es que se vaya perfeccionando, que efectivamente ahora veremos que va siendo así. Pero nueva, desde luego, no es. Y ahí están cientos de presos políticos que llevan décadas en las cárceles. Vamos a decirles que la represión es nueva. Vamos a decirles que es que ahora mismo es que hay una anomalía democrática. Pero bueno. Ya me he enfadado. No, es que es verdad, la gente lo dice. Habla de. Yo me acuerdo mucho, yo estoy harto de escuchar cosas de anomalías democráticas, la democracia ha fallado porque han metido a no sé quién en la cárcel o con el tema de las cloacas, pero ¿qué democracia ni qué cojones? O sea, también el Estado no falla. Otra cosa, ya por hecho, este año
hemos escuchado cosas como, por ejemplo, que el Estado ha fallado a raíz de la catástrofe de Valencia. El Estado no falla, el Estado no se equivoca, el Estado no hierra. El Estado está diseñado para lo que está diseñado, defiende los intereses que defiende y tiene los objetivos que tiene. Y entre sus objetivos y sus intereses no está protegernos a nosotros, a la clase obrera, a los sectores populares. No está garantizar nuestra libertad. No está velar por nuestros derechos. No, 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 no. Es un Estado diseñado y armado de pies a cabeza, pues, en sus múltiples facetas, en el económico, en el político, en el policial, en el sindical, en el jurídico, en el mediático, para velar por los intereses de los explotadores. Y por lo tanto no fallan. No es una anomalía democrática, es que no hay democracia. Que una cosa que también queríamos venir aquí a recordar hoy, ¿no? Porque también nos enfada mucho, a mí particularmente, que ahora mismo el gobierno que no hace más que reprimirnos, que está encarcelando que está manteniendo, pues, bueno, el historial represivo que tiene el partido de la Cal Viva, se haya lanzado a celebrar 50 años, han llamado a la campaña 50 años de España en libertad. Es que... y precisamente esa es una de las cuestiones que tenemos que señalar, ¿no? Es muy importante cuando hablamos cuando decimos que la represión no es nada nueva, tenemos que entender que de dónde viene, que viene de lo más profundo de un Estado, de un engranaje que sigue siendo plenamente fascista, que no rompió jamás con el régimen del 39. Que un día el mismo juzgado que era el Tribunal de Orden Público al día siguiente es la Audiencia Nacional, que como ha dicho antes la compañera, la Brigada Político-Social hoy es Brigada Provincial de Información, que los grises se cambiaron la chaqueta por un azul pero siguen siendo los mismos, que el ejército del 18 de julio es el mismo, que los periodistas son los mismos y que los sindicatos son los mismos. Que al fin y al cabo ya me dirás también qué diferencia hay entre comisiones y UGT, que siguen vendiendo, señalando y denunciando a los trabajadores realmente combativos con el viejo sindicato vertical franquista, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en cuenta que este régimen sigue siendo el mismo. Bueno, si es que al fin y al cabo el rey lo puso quien lo puso. Y que precisamente la represión responde a eso, responde a ese carácter no solamente capitalista, sino también eminentemente fascista, que lleva en pie de una manera brutal durante más de 80 años, que está articulado y perfectamente engrasado para castigar cualquier intento de lucha por nuestros derechos. Y precisamente aquí, precisamente por esa falta de ruptura, es la que nos lleva también a plantear la lucha por la amnistía total. Seguimos levantando la bandera de la amnistía total, que aunque a muchos les suene a cosas de pasado, es una bandera de futuro. Seguimos planteando la lucha de la amnistía total porque es la única forma, o una de las formas muy importantes, de señalar que aquí nunca hubo ruptura. Que aquí seguimos viendo bajo un régimen fascista y que aquellos que lo han combatido con los métodos que hayan considerado necesarios y oportunos tenían razón, que tenían la legitimidad para luchar, como lo hayan hecho, contra un régimen que nunca ha dejado de ser fascista y que, por lo tanto, el único crimen es que esas personas hayan sido condenadas y hayan entrado en la cárcel. Eso es la lucha por la amnistía. No se puede hablar de ruptura, de que hubo ningún tipo de ruptura y de que hay ningún tipo de libertad en un país en el que los presos políticos que se enfrentaron a la represión franquista, a lo más duro de la dictadura y que fueron más consecuentes, más combativos y que por ello se vieron más castigados, nunca salieron de la cárcel. Porque las falsas amnistías del 76 y del 77 no se vaciaron las cárceles de presos políticos, que mientras sacaban a unos por una puerta, otros estaban entrando por la de detrás. No nos olvidemos de ello. E incluso a muchos de los que les sacaron les volvieron a meter el día siguiente. Es muy... Bueno, tenía que preguntar también, a la hora de la falta de ruptura, si es que no hay que irse tampoco hace 50 años. Que es que ayer, supongo que muchos lo sabréis ya, ayer cientos de neonazis, porque literalmente, abiertamente, neonazis, se manifestaron impunemente por el centro de Madrid, cantando el cara al sol, con sus mensajes de odio, xenófobos, racistas, etcétera, de siempre, de manera impune. ¿Por qué? Porque el Estado, porque el gobierno se lo permitió. Y no solamente se lo permitió, sino que se lo garantizó. Porque estos cientos de neonazis marcharon escoltados por la policía por todo el centro de Madrid. Y tuvimos que ser los antifascistas verdaderos y consecuentes quienes saliéramos a la calle a protestar por ello y a intentar pararle los pies, a decirles una vez más, no pasaréis. Y obviamente fue la policía la que se puso entre nosotros para garantizar
que esta panda de neonazis pudieran pasearse libremente con sus mensajes de mierda, ¿no? Es decir, deberían haber sido ellos, en un país que realmente fuera mínimamente democrático, mínimamente, ya no te digo, o sea, incluso aunque fuera capitalista, no hubiera permitido tales expresiones de nazismo por las calles. Esto nos demuestra además que efectivamente cuando queramos luchar contra la barbarie vamos a tener que ser nosotros mismos quienes nos enfrentemos, por un lado, a la cara más descubierta, más descarnada de lo que es el fascismo y también a la cara de toga, de placa, de porra, de ese mismo fascismo, ¿no? Precisamente he comentado que tuvimos que ser ayer los fascistas quienes... Los antifascistas. Tuvimos que ser ayer los antifascistas quienes saliéramos a la calle de alguna manera a protestar contra la presencia de los nazis en nuestros barrios. Tuvimos que ser los antifascistas, una vez más, solos y de manera independiente quienes lucháramos por ello. Y si estamos hablando de antifascistas, si estamos hablando de antifascismo firme y consecuente, tenemos que hablar precisamente de los presos políticos, que también es que por ello es también por lo que siempre nos reunimos aquí a finales de mayo, ¿no? Tenemos que seguir recordando que sigue habiendo decenas de presos políticos antifascistas que están resistiendo en las cárceles, a los cuales el Estado quiere doblegar, les está chantajeando en especial a los presos mayores y gravemente enfermos con su propia salud, está poniendo en juego su propia vida. Y hay que precisamente ponerlos en valor, traerlos aquí y recordar que hay decenas de personas que no están agachando la cabeza, que no están claudicando, que están manteniendo alta la bandera de la lucha y que es precisamente por ellos también por quienes estamos luchando por la amnistía total, ¿no? Entendemos que la represión, como ya se ha dicho, es un problema colectivo. Cuando nos reprimen a nosotros no es a por nosotros solos, por los que vienen. No nos castigan a nosotros por ser más listos, más tontos, ni más guapos, ni más feos, ni más nada. Es un problema colectivo y no tiene salidas individuales. Un problema colectivo no puede tener salidas individuales. Y si optamos por salidas individuales, no olvidemos que estamos condenando al resto de compañeros, a los de hoy, pero muy en especial a los que puedan venir en un futuro, ¿no? Porque la represión, como ya hemos dicho, no es nueva, pero sí se va renovando. Desde luego van dando nuevas vueltas de tuerca, van perfeccionando sus mecanismos, van sacando nuevas leyes. Cuando ven que hay algo que se les escapa, pues te ponen una ley aquí, me invento una jurisprudencia, condeno esto. Por ejemplo, lo que ha dicho el compañero, ¿no? Si a los compañeros les condenan por huelga ilegal, a pesar de haber seguido todos los cauces exigidos por la legalidad, que es una legalidad de mierda, aún así se la saltan, el día de mañana efectivamente cualquier sindicalista podrá ser condenado por hacer huelga, ¿no? Este año hemos visto, por ejemplo, el caso de las Islas Suiza, que han sido condenadas a prisión por repartir panfletos, manifestarse también de manera legal, comunicada, pacífica, todo bien, delante de la empresa, denunciando un caso de explotación y de acoso sexual. Y por una negociación, han sido condenadas por obstrucción a la justicia, porque durante el proceso de negociación con la empresa, en el proceso, en un momento dado, como pasa en todas las negociaciones, hubo un ten con ten de, bueno, si vosotros quitáis las denuncias, nosotros las quitamos también. Pues independientemente de que las compañeras de Gijón entren o no en la cárcel, que obviamente todos y todas deseamos que no entren en la cárcel, independientemente de lo que ocurra, esa condena ya está encima de la mesa, ya han creado jurisprudencia. A partir de ahora, como dijo el abogado del empresario, Gómez Bermúdez, ex juez de la Audiencia Nacional, el juez del 11M y demás, a la salida del juicio dijo públicamente: a partir de ahora se pensará muy mucho qué es lo que piden y cómo lo piden. Tenemos que entenderlo, la represión no va solamente de nosotros. O sea, las condenadas no son solo las de la Suiza, es toda la clase obrera. Porque es verdad, es que ya han puesto esa jurisprudencia encima de la mesa y a partir de ahora, cualquiera que hagamos una concentración delante de una empresa, un piquete informativo, unos panfletitos y una negociación muy normalita, somos susceptibles de ser condenados, ¿no? Efectivamente, a eso es a lo que vamos. Van perfeccionando su represión. Existe un caso también que a mí me parece importante mencionar precisamente por el precedente represivo que supone, solo por eso. Los 6 de Zaragoza. Los 6 de Zaragoza están condenados por supuestamente haber tirado piedras contra un mitin de Vox.
En la condena del Tribunal Supremo, el juez reconoce que no está probado que tiraran ninguna piedra, pero está probado que estaban en la manifestación. Y como las piedras vienen de la manifestación, les condenó. Esto es otro mecanismo más. A partir de ahora, cualquiera que vayamos a una manifestación antifascista o popular o reivindicativa en la cual haya un mínimo de disturbios, cualquiera que pasemos por ahí, como los compañeros del 20N, ya está, nos lo van a encalomar. Es que nos lo van a encalomar, porque ya han puesto ese mecanismo ahí. Si las compañeras del 20N son condenadas con el agravante de discriminación ideológica contra cosas, pues el día de mañana nos lo van a encalomar a nosotros también. Que es una cosa que es cada cosa nueva que el Estado va metiendo, cada nuevo mecanismo, cada nueva herramienta, viene para quedarse y nos la aplicarán a todos los que vengamos después. Y por eso es importante que entendamos el carácter colectivo que tiene, no solo presente, sino también de cara al futuro, ¿no? Todo esto que estamos denunciando, todos estos nuevos mecanismos, cómo vienen una vuelta de tuerca tras otra, porque efectivamente, aunque no es nada nuevo, sí que hemos visto que en los últimos meses, últimos 2 años, ha habido una oleada, quizás, de condenas que hacía mucho que no, hacía unos cuantos años que no vivíamos. Todos estos nuevos precedentes, toda esta jurisprudencia, todas estas nuevas leyes, estas reformas punitivas que el Estado está sacando adelante para reprimirnos más y mejor, tenemos que pensar por qué. Porque, como hemos dicho antes, el Estado no se equivoca, no da puntada sin hilo, y no es casualidad que lo haya hecho ahora. Como decíamos al principio, la represión le vale para impedir que nos movilicemos. Si el Estado está haciendo todo esto ahora es porque prevé que nos vamos a movilizar y eso le da miedo, que es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué el Estado prevé que posiblemente vuelva a haber movilizaciones y luchas en las calles? Porque sabe, como decía antes, que no van a mejorar las cosas. Que si ahora mismo tenemos un nivel de paro tremendo, la carestía, la inflación, bueno, lo de la lavadora, que es un ejemplo tonto, pero que yo creo que a muchos nos pasa, que quieres poner una colada y tienes que fijarte cuándo está más barata la luz. Yo ayer literalmente antes de ayer, fui a la frutería con una lista de cosas que necesitaba y me traje otras cosas porque estaban más baratas. Y no creo que sea el único. Y todo eso no va a mejorar. Todas estas condiciones de vida de mierda no van a mejorar. Ya no le quedan migajas que darnos. Entonces, como eso lo saben, y como saben que todo esto va a ir a peor, que al fin y al cabo el rearme, ¿de dónde lo van a pagar? Que son 800.000 millones de euros que quieren para tanques, para misiles y para Indra y para todos sus amigos del complejo armamentístico. Todo eso no lo van a pagar ellos. No lo va a pagar Botín, no lo va a pagar Amancio Ortega. Nos lo van a sacar a nosotros. Nos van a exprimir más. Lo vamos a pagar con sangre, sudor y lágrimas. Eso el Estado lo sabe. Sabe que no tiene nada que ofrecernos, sabe que van a seguir recortando en sanidad, sabe que van a seguir recortando en educación, sabe que nos van a seguir explotando más, que los precios van a subir más, que el paro va a subir más y sabe que antes o después vamos a explotar. Por eso se están armando con todas estas nuevas, hasta los dientes de manera legislativa, con todos estos mecanismos represivos, porque saben que no tienen nada que ofrecernos. Y como ya no tienen nada que ofrecernos, cuando se les acaba el pan y el circo lo puede mantener, pero cuando se les acaba el pan, viene la represión. Cuando no tienen nada más que miseria, viene el terror. Eso ellos lo saben, ¿no? En plan, por eso se están armando hasta los dientes, por eso los presupuestos militaristas, que no solamente comprar misiles y tanques, es también aumentar exponencialmente cada año el número de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Que no es baladí, que no es porque estén muy preocupados por el narcotráfico, están preocupados por nosotros. Porque saben que la clase obrera tiene paciencia, saben que la clase obrera se está quedando sin paciencia y saben que después vamos a volver a las calles a luchar por nuestros derechos y por nuestras condiciones porque nos va la vida literalmente en ello, ¿no? Que nosotros decimos también mucho ese mantra que, bueno, la represión da miedo, la represión, desde luego da respeto, pero que no luchar es peor. Y es que cada vez está más constatado. Es que si no... Sí, obviamente nadie queremos acabar en la cárcel, nadie queremos que nos multen, nadie queremos que nos apaleen, que nos torturen, ni nada de eso. Pero es que si no luchamos, si nos dejamos inmovilizar, que es realmente lo que están buscando, si nos dejamos inmovilizar, lo que nos espera es miseria. Es trabajar como ratas hasta morir y no salir de pobres. Y ante ello... Precisamente ahí es donde vuelve a entrar en juego la importancia de no claudicar, la importancia de entender el carácter colectivo de todo esto. Porque como ha dicho antes el compañero Euskal Herria, una vez claudicas no hay marcha atrás, que eso también es algo que escuchamos mucho. Yo firmo,
Salgo, pero yo he mentido al Estado. Yo soy más listo que el Estado, le miento, salgo y me vuelvo a organizar y vuelvo a luchar y estoy en la calle. No, 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 no. Sales por debajo de la mesa y sales a arrastrarte en el fango. No hay marcha atrás cuando has pisoteado tu propia bandera. Y de eso va precisamente la amnistía total, ¿no? Que como decía, no solamente una cuestión de legitimar las luchas del pasado, no solamente una cuestión de luchar por la libertad de los compañeros que hoy por hoy están en las cárceles, es una cuestión de las luchas del futuro. Es una cuestión de lucha antifascista y de lucha de ruptura con el Estado fascista, el Estado terrorista que nos está oprimiendo. Porque cuando luchamos por la amnistía, no solo estamos diciendo que todas las luchas pasadas han sido legítimas, sean como hayan sido, sino que todas las luchas que están por venir también son legítimas. Que el único terrorista es un Estado basado en la explotación y la opresión de millones de personas y que luchar contra él siempre es, no solo legítimo, es una necesidad. Es una necesidad. Y por lo tanto, la lucha por la amnistía lo que hace es poner encima de la mesa que hasta que no haya una verdadera ruptura, hasta que no echemos de verdad abajo este régimen fascista, no vamos a dejar de luchar con las herramientas que sean necesarias, ¿no? Y eso también es muy importante tener en cuenta que nos están dejando muy claro, es otra de las cosas que tienen en valor la represión, ¿no? Nos están dejando muy claro, como hemos visto, que su legalidad no vale, que da igual que sigas todos sus cauces, que da igual que te portes bien, que da igual que seas pacífico, que da igual que pases por ventanilla y da igual que pases por el aro haciendo el pino. Su legalidad es para ellos. Para nosotros, no. Y da igual. Van a seguir convirtiendo los poquitos derechos que nos quedan en delitos y lo que tenemos que empezar a aprender es que, bueno, pues eso, que nos va a dar igual que seamos, digamos, buenos o malos, que hagamos las cosas de forma pacífica o no, legal o no, que con la represión va a venir igual la represión, pues pensemos un poquito, si va a venir igual, oye. Y sobre todo, la lucha antirrepresiva, la represión también sirve para darnos, o sea, es muy importante tenerla en cuenta, como decía al principio, para que no nos sorprenda, porque parece una tontería, pero cuando no te sorprende te hace mucho menos daño. Yo siempre intento, ya estoy acabando, perdonad, no sé si me ha pasado. Bueno, siempre barro un poquito para casa y este año me gustaría decir que desde el Movimiento Antirrepresivo de Madrid estoy más orgulloso que nunca de pertenecer al Movimiento Antirrepresivo de Madrid. Este año nos hemos enfrentado a ciertos golpes represivos. Creo que somos un colectivo que hemos sufrido la represión, sobre todo algún tipo de ella, de una manera más que ningún otro colectivo en los últimos años en el Estado. Y que a pesar de haberla recibido y que obviamente en un primer momento a nivel personal o emocional a todos nos pueda un poquito joder y llenar de rabia y de pena y de un montón de cosas, creo que precisamente al ser un colectivo que estamos bien armados y bien prevenidos y que sabemos precisamente al monstruo al que nos estamos enfrentando, eso nos ha permitido hacerle frente, no agachar la cabeza y sí, obviamente entre todos, tirando para adelante y no perder las ganas de seguir luchando y seguir combatiendo, ¿no? Y ahí está, que es eso lo que quería decir, que tenemos que estar preparados para cuando venga la represión, porque eso nos va a permitir hacerle frente de una manera mucho mejor y mucho más efectiva y sin que puedan con nosotros. Y sobre todo que seamos conscientes de que está ahí, de que nos enfrentamos a un monstruo armado hasta los dientes y de que cuando vamos a luchar por cualquier cosa, que es que eso es lo que muchas veces a la gente me mete en la cabeza, por cualquier cosa que luchemos, es ir a la guerra. O sea, vamos a una puta guerra contra un enemigo poderosísimo. Tenemos que estar preparados para ello, para que precisamente nos hagan el menor daño posible, ¿no? Y ya por ir terminando, quería poner en valor que aunque todos estos temas de la represión, de los nuevos mecanismos, de cómo se están perfeccionando, a priori puedan dar una imagen quizás un poco de enemigo todopoderoso, o voy a dar una imagen de madre mía, qué miedo, madre mía la que viene encima, madre mía que están súper potentes, no nos equivoquemos. Es una muestra de debilidad, es una muestra de que el Estado ya no tiene nada que ofrecer, es un Estado de que es literalmente un perro rabioso, panza arriba, que está lanzando mordiscos porque se ve débil y se ve acorralado, porque tienen miedo de nosotros, porque saben que podemos con ellos y sobre todo este auge represivo es una llamada de atención. El Estado, como he dicho, se reprime, o sea, se arma y nos reprime porque sabe que nos vamos a movilizar y sabe que vamos a luchar. Tomemos nota,
pasemos a la ofensiva, organicémonos, juntémonos de una maldita vez, seamos unitarios, seamos solidarios, seamos firmes, y ya va siendo hora de entender precisamente que la lucha por nuestros derechos es una lucha a muerte contra un enemigo que está débil y que nos está invitando al combate, que es que nos está diciendo que vayamos a por él, pues vamos adelante, ¿no? Seamos conscientes de que es una lucha irreconciliable. Nuestras luchas, que son por nuestras vidas, por nuestras condiciones, es irreconciliable con la mera existencia de Felipe de Borbón. Entonces, seamos conscientes de ello, y ahí es donde entra también el valor de la amnistía total, ¿no? Vamos a ir a por todas, vamos a ir adelante, no vamos a dar ni un paso atrás, y cualquier persona que sea reprimida en el camino va a tener todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad, hasta que sean todos y todas totalmente libres. Y ahí es donde entra el valor de la lucha por la amnistía total como herramienta de unidad antifascista.